Ya, ahora atiendan, por favor. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es hemostasia. ¿Ya? El objetivo de la clase es que sepan definir qué es hemostasia, su importancia, describir las fases de la hemostasia, explicar la cascada de la coagulación y sus principales vías, interpretar las pruebas básicas de la coagulación, reconocer las alteraciones hemorrágicas o trombóticas y relacionar los principios de la hemostasia con la práctica clínica. ¿Ya? Como introducción, vamos a suponer que tenemos un paciente de 25 años con una herida cortante en antebrazo, como se ve más o menos en la imagen. ¿Ya? Que deja de sangrar espontáneamente después de unos cuantos minutos. Bueno, ¿por qué ha dejado de sangrar esta herida? ¿Qué mecanismos participaron para que deje de sangrar? ¿Y qué ocurriría en un paciente si tuviese alguna alteración en la coagulación? Esas incógnitas vamos a resolverlas si conocemos todo lo que es el proceso de la hemostasia. Bueno, entonces, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es el conjunto de mecanismos fisiológicos y biológicos para detener una pérdida sanguínea tras la lesión de un vaso, pero además va a mantener al mismo tiempo la fluidez de la sangre dentro del sistema circulatorio. O sea, no es que se activa la hemostasia y se transmite a todo el cuerpo. Su mecanismo de acción es una acción localizada y se produce generalmente, se activa la hemostasia en el lugar donde ha ocurrido el trauma. ¿Cuáles son las funciones de la hemostasia? Primero, prevenir las hemorragias. Después, además de prevenir, mantener la fluidez de la sangre en el resto del organismo. Localizar la lesión y formar el coágulo en la zona lesionada. Todo esto nos va a ayudar a que se produzca la reparación del tejido, ¿ya? Es decir, no solo se produce la reparación del endotelio, también se produce la reparación del tejido donde ha producido la lesión, es decir, el tejido celular subcutáneo y la piel, dependiendo de la profundidad de la herida. Y finalmente se produce la remoción del coágulo, con lo cual se restaura el flujo normal, ¿ya? ¿Cuáles son las fases de la hemostasia? En sí consta de 4 fases. Una fase vascular, una segunda fase que es la hemostasia primaria, la tercera que vendría a ser la hemostasia secundaria y una cuarta y última fase que es la fibrinólisis, ¿ya? Es importante conocer estas fases porque para que se produzca la coagulación todos estos pasos deben ser secuenciales y de esta manera se va a producir un adecuado control de ese foco hemorrágico. Hablando un poquito sobre la primera fase, que es la vascular, se va a caracterizar por el espasmo vascular o la vasoconstricción, ¿ya? El objetivo de esta fase es detener la pérdida sanguínea, además de facilitar que los componentes de la coagulación se agrupen en el lugar del daño. Es decir, el vaso sanguíneo es un tubo rígido, liso, y en el lugar donde se ha producido el trauma se produce como una contracción, y esto hace que se forme como un embudo a ese nivel y de esta manera consigue atrapar más células sanguíneas para formar el coágulo. Para que se dé esta fase vascular tienen que ocurrir 3 mecanismos. El primero es un espasmo miógeno local, las células musculares de los vasos sanguíneos se contraen. Posteriormente hay un reflejo nervioso, se estimulan las fibras, principalmente las fibras simpáticas, y esto va a provocar una vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos, ¿ya? Para mandar más elementos formes al lugar de la lesión. Y finalmente está la fase humoral, que se va a caracterizar porque las células sanguíneas, principalmente las plaquetas y parte del endotelio, van a liberar sustancias. Entre estas se encuentran el tromboxano A2 y la endotelina, que son importantes para la segunda fase de la coagulación. Es importante mencionar que esta fase comienza en fracción de segundos
y puede durar máximo entre 20 a 30 minutos. ¿Por qué es importante saber esto? Si yo veo que el sangrado es un sangrado capilar o es una herida superficial, entonces por ahí basta con solo cubrir la herida y se va a controlar el foco hemorrágico. Pero si la herida es más profunda, se produce una pérdida de sanguínea continua en una cantidad moderada, entonces no solo basta con cubrir la herida, tendría que realizar un vendaje compresivo, envolver la herida para tratar o realizar una compresión manual directamente en el sitio de la lesión, o en su defecto, si es una hemorragia arterial, entonces tengo que utilizar maniobras más avanzadas, taponar la herida con gasas o emplear en su defecto, si es en extremidades, un torniquete. Ya, la siguiente fase o la segunda fase de la coagulación se caracteriza por la formación del tapón plaquetario, es también llamada hemostasia primaria. Ya, en este proceso actúan principalmente las plaquetas. Las plaquetas son encargadas de desarrollar esta fase, pero para que puedan desarrollar esta fase adecuadamente deben tener tres cambios. Primero pasan por tres etapas. La primera etapa es la adhesión, donde las plaquetas se unen a otras plaquetas gracias a la activación del factor de von Willebrand. Ya vamos a ver en la cascada de coagulación cuál es este factor. ¿Ya? La siguiente fase, posterior a la adhesión, es la activación. Entonces las plaquetas cambian de forma, de ser discos aplanados, les salen como pseudópodos y liberan gránulos que atraen a más plaquetas al lugar. Y la tercera fase es la agregación. Entonces las plaquetas entre sí forman enlaces, lo cual va a derivar en la formación de un trombo blando, que en un sangrado capilar basta para contener una hemorragia, pero en otro tipo de sangrado no basta solo con la hemostasia primaria. Ya. La tercera fase es la hemostasia secundaria, donde acá ya entran los factores de la coagulación. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta fase? Porque esta va a determinar que se forme un coágulo firme, estable y definitivo. Y para que se active esta fase, que es de la coagulación, existen dos vías: la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca también es llamada vía rápida porque necesito solo dos pasos para activarla. Se activa con el factor tisular, esta con el factor 7 y ya me produce la activación de la vía común. En cambio, la vía extrínseca, si bien es más lenta, pero es importante porque es amplificadora. Es decir, va atrayendo más factores de coagulación, más plaquetas y me forman un coágulo más estable y bien conformado, ¿no? Por elementos formes y por factores de la coagulación. Y estas dos vías van a desembocar en una vía común, ya que la vía común comienza con la activación del factor 10. Ya, todas estas dos vías, tanto la extrínseca como la intrínseca, van a buscar que se forme la fibrina. Entonces la fibrina se va a comenzar a formar cuando se activa el factor 10. Entonces, ¿por qué es importante la fibrina en esta vía? Se puede decir que es el paso más importante en la coagulación, porque la fibrina va a formar fibras, va a actuar a nivel del fibrinógeno formando fibras de fibrina, y esto me ayuda a formar un coágulo mucho más firme. Y la última, bueno, este es un ejemplo, ¿no? de la activación. Hay una vía extrínseca en la cual tengo que pasar 1, 2, 3, 4 pasos para recién llegar a la vía común. En cambio, en la vía extrínseca, con solo 2 pasos ya llego a la vía común. Esta es la vía rápida, pero esta es la amplificadora y la responsable de que se forme un coágulo más estable. Ya todas van a converger activando el factor 10 de la coagulación, y este se encarga de transformar la protrombina en trombina y la trombina en fibrinógeno en fibrina, y de esta forma se forma un coágulo más estable. ¿Ya?
Y la última fase viene a ser lo que es la fibrinólisis. ¿Por qué se caracteriza la fibrinólisis? Porque comienza, una vez que se ha formado un coágulo estable, pero este coágulo es protruyente hacia el vaso sanguíneo. Entonces el endotelio comienza a liberar un activador del plasminógeno, ¿ya? Entre este coágulo que se ha formado existen partículas del plasminógeno, que es inactivo. Pero cuando el endotelio reconoce el coágulo ya bien conformado, libera el activador del plasminógeno y hace que el coágulo comience a disolverse hacia la luz vascular. Y de esta manera se restaura el flujo normal en ese vaso sanguíneo lesionado. ¿Cómo reconozco que ya estoy en esta fase de la fibrinólisis? Porque ya comienza a detectarse el dímero D, que es una enzima medible en un estudio de laboratorio. Ya. Lo que les hablé vendría a ser lo que es una hemostasia fisiológica, lo que ocurre en cualquier herida o lesión que tengamos en una persona que no tiene ninguna alteración en la coagulación. Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona tiene alterada su coagulación? ¿Ya? ¿Por qué se dice, y recibe el nombre de una hemostasia patológica? ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre el sistema de coagulación y de anticoagulación. Y esto nos puede llevar a dos tipos de trastornos, que vendrían a ser los trastornos por defecto, los cuales se van a caracterizar por producir síndromes hemorrágicos. Y estos trastornos por defecto vienen a ser dos tipos: los que se deben a defectos en las plaquetas. Los defectos en las plaquetas pueden ser por baja cantidad, como son las trombocitopenias, o por alteración en su funcionamiento, como son cuando el paciente toma medicamentos antiagregantes, ¿ya? ¿Cómo diagnostico esta fase? En un hemograma hago un recuento de plaquetas y veo la cantidad de plaquetas para ver si es que hay una plaquetopenia o trombocitopenia o no, y esa es la causa de mi alteración en la coagulación. ¿Cómo se trata si fuese un trastorno por defecto de plaquetas? Primero, pues estamos hablando si es un paciente que va a necesitar una cirugía ya de emergencia. Entonces, si necesito una cirugía ya de emergencia, le debo realizar una transfusión de plaquetas, un pool de plaquetas. Y de esta manera transfundo plaquetas que no tienen ninguna alteración y me aseguro que el paciente tenga una coagulación adecuada. Ahora, en caso de que el defecto de las plaquetas sea por medicación, en este caso cuando toman los pacientes aspirina o clopidogrel, entonces en este caso puedo utilizar la desmopresina, que me activa un factor de la coagulación, que es el factor de von Willebrand, y de esta manera puede ayudarme en la agregación plaquetaria. La otra causa de la hemostasia patológica por defecto es cuando hay alteración en los factores de la coagulación. Estos factores pueden ser hereditarios o adquiridos. Hereditarios, ejemplos son las hemofilias, la A, la B, la C, o la alteración en el factor de von Willebrand. O adquiridas, un clásico ejemplo es cuando el paciente presenta una insuficiencia hepática. Casi todos los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, pacientes con cirrosis, una hepatitis bien marcada, me va a producir alteración en la producción de factores de la coagulación y van a tener alterada la coagulación por esta vía, ¿ya? O en su defecto, cuando los pacientes tienen un déficit de vitamina K. Entonces, esto también me va a llevar a una alteración de la coagulación. ¿Cómo detecto, cómo determino si este paciente tiene esas alteraciones? Pido lo que es el coagulograma. En el coagulograma me fijo dos valores: el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. El tiempo de protrombina me mide la vía extrínseca. Generalmente se altera por falta de vitamina K o cuando los pacientes toman un anticoagulante tipo warfarina. En cambio, la vía
el APTT, que es el tiempo de trombopalastina parcial activado, me mide la vía intrínseca, y esta generalmente se altera en los defectos hereditarios en caso de hemofilias o cuando el paciente está recibiendo anticoagulantes en el caso de las heparinas, ya sean las de alto o las de bajo peso molecular. ¿Cómo trato esta alteración? Puedo utilizar concentrado de factores de la coagulación, puedo utilizar fármacos antitrombóticos como es el ácido tranexámico, o si necesito ya nomás corregir su alteración, utilizo o transfundo lo que es el plasma fresco congelado, que contiene generalmente todos los elementos de los factores de la coagulación. ¿Bien? El otro lado de la hemostasia patológica son los trastornos por exceso. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si en uno me producía hemorragias, en este espectro me va a producir trombos, una coagulación intravascular. Entonces, ¿cómo determino si este paciente tiene una coagulación intravascular? Veo si tiene una tríada de Virchow. La tríada de Virchow se caracteriza por una éstasis sanguínea, por una lesión endotelial y por una hipercoagulabilidad. ¿Cómo diagnostico? Pidiendo la determinación del dímero D. Si el dímero D me sale elevado, entonces tengo que suponer o pensar que el paciente me está haciendo un fenómeno trombótico. ¿Ya? Ahora, si tengo el dímero D elevado, mi siguiente paso va a ser determinar dónde me está haciendo el fenómeno trombótico. Para esto me puedo ayudar con un ecodoppler o con una angioTAC o angiotomografía. ¿Ya? El tratamiento, si para el 1 utilizábamos factores de la coagulación, en esto yo utilizo anticoagulantes. Puedo utilizar las heparinas, la warfarina, o si las causas son por el aumento del número de plaquetas, entonces empiezo a antiagregar el paciente utilizando aspirina, clopidogrel, o ya si es el caso agudo donde se ha producido una trombosis venosa profunda, una trombosis arterial, puedo utilizar los trombolíticos como el alteplase, que actúan en forma inmediata disolviendo estos cuadros. ¿Ya? Este es solo un cuadro comparativo de qué es lo que tengo que ver para evaluar las alteraciones de la hemostasis. Estos son los valores normales que debe tener un paciente en un coagulograma cuando se lo pide, ¿ya? Y si ya tengo alguna alteración, entonces tengo que suponer que hay una falla, ya sea en la vía intrínseca, extrínseca, si hay una alteración plaquetaria, dependiendo de qué elemento esté alterado en el coagulograma. ¿Ya? Un poquito, solo hablar de los anticoagulantes. ¿Por qué es importante saber de los anticoagulantes? Para nosotros, para la rama de cirugía, es muy importante saber si el paciente toma anticoagulantes o antiagregantes, porque yo debo suspender su medicación antes de realizar una intervención. Pasa lo mismo si ustedes van a realizar, aunque sea una onicectomía, o van a retirar un quiste epidermoide o un lipoma, tienen que saber si su coagulación, o sea, si tiene antecedentes farmacológicos, si toma anticoagulantes o antiagregantes. Supónganse que el paciente está recibiendo heparinas por una alteración cardiológica, porque tiene una prótesis coronarias, etcétera, ¿no? Entonces tiene que saber que tiene que suspender la heparina 24 horas antes y recién realizar el procedimiento. ¿Ya? Pasa lo mismo con la warfarina, 7 a 10 días antes, o el rivaroxaban o la apixaban, que se suspende 48 horas antes. Cuando utilizo un antiagregante, como sé que las plaquetas viven hasta 10 días, entonces tengo que suspenderlo por lo menos 5 días antes de realizar este procedimiento quirúrgico. Ya, ahora hablando sobre los métodos de hemostasia. ¿Qué son los métodos de hemostasia? Son un conjunto de técnicas e instrumentos clínicos y quirúrgicos que emplean los profesionales de la salud para controlar de forma externa o artificial una hemorragia. Este ejemplo es solo para que graficar, ¿no? Es una imagen de una venotomía.
donde he realizado la ligadura de un cabo distal y en el cabo proximal estoy realizando la apertura para la colocación de un catéter. Entre los métodos de hemostasia existen tres: los métodos mecánicos o físicos, los métodos térmicos y los métodos mecánicos, los métodos físicos y los métodos químicos. ¿Ya? Lo que más nos interesa por ahí a nosotros es saber y dominar acerca de los métodos mecánicos. Esto es un ejemplo de los métodos mecánicos que utilizamos para ayudar a realizar una hemostasia. Existen los métodos que son reversibles y los irreversibles. Hablando de los mecánicos, la compresión tanto digital, manual o la utilización de un torniquete son métodos hemostáticos reversibles, donde retiro la compresión y se reanuda el flujo a ese nivel. Y están los irreversibles. Los irreversibles es cuando realizo la ligadura de algún vaso sanguíneo. Y ya cortado, ligado ese vaso, no va a volver a perfundir ese territorio. Hablando un poquito sobre los métodos mecánicos, existe lo que es la presión directa y el empaquetamiento. ¿Ya? Se caracteriza porque es una técnica básica de control de hemorragia de sangrados, en que consiste en aplicar una fuerza continua en el vaso roto. ¿Ya? Ahora, dependiendo, les muestra una imagen donde hay un sangrado arterial, venoso, capilar. Aquí es importante determinar si es arterial, venoso, capilar. Si yo sé que es capilar, solo con cubrir la herida sé que me va a formar un coágulo. Pero si sé que ese sangrado es venoso, sale una buena cantidad, es una sangre más oscura, es un flujo continuo, entonces sí debo realizar lo que es la compresión. Coloco unas gasas, comprimo directamente. Esta compresión no debe ser menos de 10 minutos para asegurarme que el vaso, que ese vaso o que en el extremo roto del vaso se forme un coágulo o se haya ya comenzado lo que es la cadena de la hemostasia. Ahora, ¿qué ocurre si el sangrado es arterial? Si el sangrado es arterial, no va a bastar solo con la compresión. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer un empaquetamiento. Para que sea un sangrado arterial, las heridas generalmente son profundas. Estamos hablando de heridas en extremidades. En cavidades, por ahí, ustedes no van a llegar a ver, no hay mucho que puedan hacer. Pero en extremidades sí, es muy común las heridas por arma blanca en extremidades, en la cual puede lesionar vasos, tanto venosos como arteriales. Entonces tengo que saber diferenciar. Si veo que es un sangrado rojo, filante, pulsátil, con seguridad es un vaso arterial. Y este no va a ceder solo con compresión manual directa. En ese caso hago un empaquetamiento de herida. Entonces, generalmente las heridas en extremidades que comprometen arterias son heridas profundas. Entonces, ¿qué hago? Introduzco las gasas estériles. Si no tengo gasas estériles, un pañuelo algo limpio, introduzco a la herida y posteriormente hago el vendaje. Si yo veo que pese a eso sigue el sangrado, voy a otro tipo de hemostasia. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes está indicado esta presión directa o el empaquetamiento? En heridas en extremidades, en heridas en superficies móviles, como son el cuello, la axila, la ingle, ¿ya? Donde no puedo controlar con un torniquete. Entonces, ahí realizo un empaquetamiento. Otro tipo de procedimiento mecánico es la compresión indirecta, o también llamado el uso del torniquete. ¿Ya? El uso del torniquete lo voy a utilizar solo cuando el sangrado es arterial. Cuando es venoso es solo hacerle daño al paciente. Porque la aplicación del torniquete, uno, que es doloroso, muy doloroso. ¿Ya? Y dos, me puede producir alteraciones neurovasculares en la extremidad distal. ¿Por qué lo utilizo? Porque, bueno, hago el riesgo-beneficio. Si estuviese en un lugar alejado,
Bueno, ¿qué prefiero? ¿Que el paciente se muera desangrado o por ahí pierda una extremidad? Entonces ahí utilizo lo que es un torniquete. Un torniquete bien hecho, bien controlado, no tendría que producir muchas alteraciones, ¿ya? Lo ideal es que el torniquete no se mantenga por más de 2 horas. Tienen que calcular más o menos ese tiempo. ¿Qué ocurre si estuviese en un lugar alejado? Supónganse una distancia de 4 horas, que saben que no va a llegar en 2 horas ni a palo. Entonces están trasladando a ese paciente, a las 2 horas por ahí pueden intentar empaquetar esa herida. No aflojo el torniquete, descubro la herida, la comienzo a empaquetar y comienzo a liberar lentamente mi torniquete. Y si veo que se ha controlado, lo dejo suelto y hago vendaje compresivo. Si veo que no se ha controlado, pues me dio el riesgo-beneficio. Peor es que se les muere el paciente desangrado. ¿Ya? Otro tipo de procedimiento mecánico es el pinzamiento o la ligadura de los vasos. Esto generalmente lo van a hacer ya en un puesto de salud, no a nivel ambulatorio o no a nivel cuando van a realizar el rescate o los primeros auxilios de un paciente, ¿no? En un centro de salud identifico la herida, veo si es un sangrado arterial o venoso, no va a cambiar ni nada, el vaso ya está lesionado, son vasos pequeños que no se reparan. Entonces procedo a realizar la ligadura. Para eso es importante que sepan también manejar el instrumental quirúrgico. La forma correcta es que identifico el vaso sanguíneo con mi pinza de disección, tracción del vaso y con la pinza hemostática que viene a ser la mosquito o la Kelly, hago la tracción del vaso. Por debajo de la pinza realizo mi ligadura y hemos practicado nudos para eso, para que aprendan ustedes a ligar el vaso sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué hilos utilizo para este tipo de ligaduras? Se prefieren los hilos que son absorbibles, se prefieren. ¿Ya? Y generalmente los de 3 a 4 ceros, dependiendo del diámetro del vaso. Si es un vaso chiquitito, utilizo un hilo más delgado. ¿Por qué? Porque mi nudo me va a hacer más bulto y no va a comprimir adecuadamente el vaso. Entonces no utilizo hilos gruesos para la ligadura de los vasos sanguíneos. El siguiente método de coagulación son los métodos térmicos. Generalmente se lo utilizamos en cirugías. Está lo que es el electrobisturí, que produce una corriente continua, que puede ser monopolar o bipolar, dependiendo de qué tipo de cirugía sea y qué riesgo tengo de transmitir esa energía hacia tejidos aledaños. Siempre que se pueda, se prefiere utilizar la bipolar, porque me produce una coagulación más controlada y más dirigida. ¿Ya? Está indicada en todas las cirugías abiertas o laparoscópicas para coagular los vasos sanguíneos. Los métodos térmicos me van a producir una coagulación irreversible. ¿Ya? Supóngase en el caso, nosotros estamos operando una vesícula. Si yo no estoy seguro que es el vaso, la vesícula se nutre por la arteria cística. Si yo no estoy seguro que voy a ligar la arteria cística y el ligado a la arteria hepática, ya le produce una iatrogenia y este paciente va a tener una alteración de funcionamiento hepático. Por eso que al emplear estos métodos que son irreversibles tengo que tener la seguridad de qué es lo que estoy coagulando. Ya, su principal función como actúa es desnaturalizando las proteínas y a su vez hunde las fibras de colágeno y las de elastina de las paredes vasculares. Otro método térmico se encuentra lo que es el sellador de vasos, lo que nosotros llamamos el ligasure. El ligasure me produce una coagulación física porque utilizo ondas y compresión, ¿ya? De esta manera me ahorra lo que es el tiempo quirúrgico porque no voy a estar ligando, cortando, quemando vaso por vaso. Y con esto voy, acciono una palanca donde coagulo y corto el vaso a su vez. Que las utilizamos generalmente en resecciones intestinales. Y un método igual que está descrito en la bibliografía, personalmente no lo conozco, es lo que es el láser quirúrgico. Generalmente se lo utiliza en cirugía oftálmica, en cirugías del cerebro, los neurocirujanos se emplean mucho, o en cirugías gastrointestinales. Ahora últimamente igual se le está utilizando en cirugías urológicas para
lo que es la resección de la próstata. El tercer método de coagulación son los métodos químicos y farmacológicos. Estos métodos químicos me producen, bueno, como ejemplo están lo que es la gelatina purificada o la celulosa regenerada oxidada. Ya acá la conocemos, la celulosa como el Surgicel y la gelatina como el Gelquam. Ambas son moléculas o son, tienen forma de mallas o de esponjas, donde al colocarlas en el lugar de sangrado, estos van a atrapar todos los elementos formes y van a formar como es la agregación y la coagulación, y como matriz utilizan este elemento para contener el sangrado. El cuerpo después lo absorbe. En 45 días ya tendría que comenzar a absorberse estos elementos que utilizo para la coagulación física, ¿ya? Química, perdón. Está indicado generalmente en cirugía, lo utilizamos cuando nos encontramos con hemorragias de vísceras macizas, hígado, vaso, riñón, donde no puedo utilizar el electrobisturí porque transmite la coagulación, o no puedo hacer un punto hemostático porque son vísceras frágiles. Si yo paso el hilo, quizás termino desgarrando más la víscera. Entonces utilizo este tipo de método. Otro tipo de método químico están los selladores de fibrina. Estos se los utiliza generalmente en cirugía vascular, donde he hecho una reparación de un vaso sanguíneo y bueno, tengo una filtración en mi anastomosis de mi vaso sanguíneo. Entonces utilizo este sellador que viene de forma líquida, impregno alrededor y se me forma un coágulo de ese nivel. ¿Ya? Los selladores de vaso generalmente están indicados en cirugías vasculares, ya sean en fístulas arteriovenosas o en cirugías cardíacas. Y finalmente están lo que son los métodos farmacológicos. El que está muy empleado, ahora se lo está utilizando demasiado, es lo que es el ácido tranexámico. ¿Qué es el ácido tranexámico? Es un antifibrinolítico que se administra, viene para administración intravenosa, también viene para administración oral. Generalmente nosotros lo utilizamos en el postquirúrgico inmediato. ¿Por qué? Porque su acción es más alta o su eficiencia es más alta si lo utilizo en las primeras 6 horas. Después de eso va disminuyendo su efecto o su acción coagulante. ¿Ya? También se los utiliza en las cirugías ginecológicas, en caso de una hemorragia uterina o en caso de cualquier tipo de hemorragia. En los pacientes politraumatizados, si el trauma es reciente, igual nos ayuda a que se forme o nos amplifica más lo que es la vía de la coagulación. Para terminar, vamos a decir, ¿por qué es importante la hemostasia? Porque mantiene el equilibrio entre lo que es la hemorragia y la trombosis. Hace que no nos vayamos hacia cualquiera de los dos extremos. Sus fases son la vasoconstricción, la hemostasia primaria, la secundaria y la fibrinólisis. ¿Ya? Las plaquetas son el principal elemento forme de la hemostasia primaria. Y la fibrina es el principal elemento en la hemostasia secundaria. Juntas nos van a dar un coágulo firme y resistente. Es importante que ustedes sepan interpretar las alteraciones en las pruebas de coagulación, porque cada alteración me da un parámetro distinto de qué vía está fallando y su tratamiento, como han visto, es diferente dependiendo de qué vía o qué prueba me salga alterada. Y el conocimiento de la hemostasia es fundamental en cirugía y en medicina clínica. ¿Por qué? Porque un ejemplo, como les he puesto, si voy a realizar una nurisectomía y es un paciente que está anticoagulado con heparina, no va a cerrar nunca. Si solo le haya retirado un pedacito de uña, me va a sangrar 3 días, y a veces hasta llegamos a utilizar plasma en estos pacientes porque no he hecho una adecuada anamnesis. ¿Ya?
No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, hasta aquí su examen, el día viernes. Bueno. Estudien, el refuerzo va a ser el siguiente viernes. ¿Cuál es el día?